Santos, ya soy por aquí, ¿sí? Sí, está bien. Bueno, ya se han conectado como 5 personas. Bueno, son 5 personas conectadas. No sé si esperamos que se conecte alguien más o algo. Sí, 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 que a lo mejor puedan llegar unas cuantas más, a ver quién más podría estar interesado. Y ya. Chicos, ¿qué tal? Bueno, que voy compartiendo, bueno, usando mi pantalla para irnos saludando igualmente. Creo que se ha conectado Renzo, el mismo Renzo que yo pienso que es. Santos, cuando tú gustes, creo que acá, bueno, Renzo también quiere dar la mano para hablar. Disculpen, ¿será que alguno de ustedes pueden habilitar para hablar? Ah, sí, no entiendo. Más nadie puede hablar. Quería saber si es que está.
No puedes activar el micrófono de otra persona. ¿Alguno de ustedes puede hablar aparte de Aarón? ¿Se me escucha cuando hablo? Ah, está bien. Solamente quería estar seguro de que tenían el micrófono activo los demás. Listo, pues. Santos, cuando tú uses. No, no, tú eres el que vas a iniciar. Ok, perfecto. Entonces, creo que ya podemos iniciar. Creo que tenemos unas cuantas personas conectadas. Santos, lo que sí voy a pedirte apoyo en todo caso es de que si a lo mejor puedes ir leyendo algunos comentarios o de repente preguntas que surjan eh, para que me puedas apoyar. ¿Está bien? Bueno, en esta ocasión lo dejé todo abierto porque la vez pasada pues nadie levantaba la mano y entonces, no Ok, sé, parece que no saben cómo es la cosa, sino que lo hemos dejado abierto para que todos tengan libertad de opinar o pensar. Lo que sí es que cada quien traten de levantar la manito para que entonces así no interrumpan directamente, pues. sí, chicos, igual con mucho gusto. En caso quieran hacer alguna pregunta, de repente consulta, acá estamos para apoyarlos, ¿de acuerdo? Así que siéntanse en la libertad de poder hacer, bueno, escribir en todo caso, también abrir el micrófono, porque va a ser positivo de que podamos tener retroalimentación entre todos nosotros, ¿está bien? Entonces, Santos, sin más, comienzo, ¿de acuerdo? Vale. Ok, perfecto. Entonces, bueno, en el curso de video vamos a ver inicialmente lo que sería de qué es grabar un video. Es una pregunta un poco simple, pero bueno, vamos a revisarla, ¿no? Básicamente sería capturar una cantidad diferente de imágenes por segundo o también llamado fotogramas. A esto se le llamaría el frame rate, la cantidad de fotogramas que tenemos por segundo, y esto después va a ser expresado por FPS, que es el famoso, de repente, palabra que han escuchado, ¿no? Para de repente poder una analogía, cuando hablamos de frame rate, nos referimos a de repente cuál es el peso de este objeto. Y cuando hablamos de FPS, es como que decimos pesa 50 kilos, 20 kilos. El frame rate sería la unidad de medición y los FPS sería la unidad de medida, ¿no? Mejor dicho, sería el sistema por el cual lo mides y el otro sería la unidad, ¿no? Entonces, ¿cuántos FPS podemos capturar? Tenemos, por poner ejemplos, 24, 30, 60, 120 o 240 y etcétera. ¿De acuerdo? Y de momento debemos quedarnos con el número de 24 FPS, ya que es probablemente el sistema o la configuración más habitual que vamos a usar. ¿De acuerdo? Entonces, ahora acá yo quisiera hacer la pregunta. ¿Por qué consideran que tenemos como regla general o de repente como configuración más frecuente los 24 FPS? ¿Por qué sienten de que no 60, 30, 60, 120? ¿Por qué consideran de que vamos a usar en lo general 24? Creo que Renzo acá quiere aportar. Sí, creo que era porque el 24 FPS se acerca más a lo que es la visión humana, con suficiente movimiento, y no es como 60 o 120 que es, digamos, por así decirlo, demasiado fluido cuando hay movimiento. Correcto, correcto. Serían, bueno, yo de momento he puesto dos criterios, que es evidentemente lo que dice Renzo, porque es lo más cercano a la realidad humana, a cómo lo ven nuestros ojos, y porque se podría decir que es la tendencia actualmente que usan en lo que es el cine. Acá vamos a ponernos un poco más, de repente, de nerds, porque el cine lo que busca es confundir la realidad entre la ficción. Entonces, para eso siempre va a usar aquellos recursos o de repente elementos o configuraciones que nos permitan ver las películas y que las podamos confundir con la realidad. Por eso se usa 24 FPS, porque es la configuración que está más cercana a lo que ve el ojo humano, tal como lo ha comentado Renzo. ¿De acuerdo? Entonces, acá continuamos. Entonces, ahora, solamente para ver esto, ya.
Hay una diferencia entre el frame rate en cámara y el frame rate en edición. ¿A qué me refiero? Y para eso yo voy a tratar aquí mi cámara, ¿de acuerdo? Esa es mi cámara, no sé si puede ver, ¿sí no? Ya, esta es mi cámara, que puede grabar hasta en 120 FPS, ¿de acuerdo? Pero una cosa es lo que yo grabo con mi cámara y otra cosa es lo que yo trabajo en postproducción, porque de repente yo después puedo ir a algún programa de edición, como entiéndase CapCut, Premiere, y digo, ok, incluyo este video que tiene los 120, pero lo voy a exportar en 30 o 24. Entonces hay que entender de que una cosa es el frame rate que yo trabajo eh, en cámara, en la parte de producción, y otro muy diferente es al final qué es lo que yo voy a entregar. Porque, por ejemplo, podría ser que yo grabo con una mayor tasa y después lo voy a exportar con una menor tasa porque voy a hacer cámaras lentas. ¿De acuerdo? Entonces, puede ser que tenemos 60 y al final lo voy a exportar en 30. ¿De acuerdo? Ok, ¿cómo funcionan los FPS? ¿Ya? Como regla general vamos a tener esto, vamos a usar como referencia esos 24 y básicamente es de que yo en un segundo tengo 24 imágenes, ¿de acuerdo? O yo en un segundo puedo tener 60 imágenes, ¿ya? Entonces en ese segundo yo he compilado o 24 o 60. Y se podría decir que como estándar, lo mínimo para que un video esté bien es 24. Tú lo puedes poner en 15, 10, o sea, técnicamente es posible, la cámara te lo va a permitir, pero digamos de que la regla es esta, ¿no? De que siempre nosotros trabajemos o que nuestros videos cuando los exportemos al menos sean en 24 FPS. Entonces hay que entenderlo de esta manera. Si yo tengo 60 FPS que los he grabado en un segundo, si yo esto lo divido en 2 segundos, yo puedo tener en un segundo 30 y en otro segundo 30. ¿De acuerdo? Entonces, esos 60 cuadros, yo los puedo pasar haciendo una conversión, haciendo una parte un poco más matemática, es equivalente a que sea 2 segundos y cada uno de 30 imágenes, ¿de acuerdo? O puedo hacer que de 60 pase a 2.5 segundos con 24 FPS, ¿de acuerdo? Cuando nosotros hacemos esta conversión en el sentido de que, ok, mi cámara ha capturado esto, pero yo después a través de un proceso de postproducción o edición, si yo lo paso de 60 que están en un segundo a 2 segundos, cada uno con 30-30, ya estoy haciendo un slow motion. ¿De acuerdo? No sé si es que hasta aquí alguien tiene alguna consulta o duda, porque esa parte puede ser un poco complicada de entender. Es un poco más matemática y un poco más técnica, pero es la parte en la cual acá, ajá, Renzo, por favor, pregunta. Sí, o sea, quería entender un poco la diferencia. O sea, por ejemplo, me sigo confundiendo con los nombres, pero al menos Se entiendo cortó un de que segundo, disculpa, uno, Renzo. digamos, es en el que se graba. Ah, sí, decía, hasta donde lo entiendo, uno es en cómo se graba y el otro es, digamos, en post. O sea, por ejemplo, sería, tú puedes, Exacto. digamos, estar a mediodía y creo que se puede en teoría grabar a 24 FPS, pero sería Ujú. como que 24 fotos así sin secuencia, pero cada foto Ujú. estaría, digamos, en una milésima de segundo. Por lo tanto, si hay Exacto. una persona corriendo, no mostraría movimiento, sino estaría totalmente estático. Efectivamente. Sí, en esta milésima de segundo, esa persona estaría estática. Correcto. Ahora, yo les hago la consulta y de repente yo pregunto aquí, espero haberte respondido, Renzo. Imaginemos que yo grabo, bueno, estoy grabando a 24 cuadros, ¿de acuerdo? Que sería, cuadros es igual a decir FPS, ¿está bien? Entonces, si yo grabo a 24, yo podría o no bajarlo a 12 cuadros por segundo en edición. O sea, lo dividiría en 2 segundos y cada uno de 12. ¿Se puede o no? ¿Qué dicen? O sea, técnicamente hablando, o de repente, sí, técnicamente hablando, ¿es Creo que posible o sí. no? Sí, ok, que tenemos eso que dice que sí. ¿Qué más? A ver, lo puedes escribir en chat de igual manera. Voy a. ¿Está el chat por aquí? No sé, ¿qué dicen? ¿Es posible o no? Hay algo que a mí me gusta mucho comentar de que es el momento donde estamos en clase, que es el momento adecuado para equivocarnos.
¿A qué me refiero? En ese momento es donde ustedes pueden decir una cosa o de repente la otra porque estamos aprendiendo, ¿no? Entonces, creo que este es el espacio en el cual podemos permitirnos a veces parecer que no sabemos, porque no siempre vamos a de repente conocer todo, así que los invito a que puedan compartir, ¿no? ¿Qué dicen? Es posible que si yo grabo a 24 cuadros, después en edición llevarlo a un segundo o dos, cada uno con 12 cuadros. ¿Es posible o no? ¿Qué dicen? Renzo ha comentado que sí, ¿de acuerdo? ¿Qué dicen por ahí? Sí, no, no, sí. ¿Alguien más se puede El aventurar? presentador no muerde, el presentador no muerde, no le van a quitar puntos ni le van a prohibir Sí. a la próxima salida. Hablen, hablen, participen. Renzo, ¿querías añadir algo más, creo? Sí, quería decir que, o sea, creo que sí se puede, pero no va a mostrar tanto movimiento el video que si fuera grabado en 12 FPS nativo. Ok, ya. Hay un. Acá, Renzo, nuevamente creo que. Renzo, ¿quieres otra voz? Sí, sí. No, Ahora, no, Renzo, por no, favor. disculpa. Ya. Ok, les respondo. Técnicamente sí es posible. De hecho, en edición, digamos que se pueden hacer muchas cosas. Ahora, la pregunta sería esta: ¿se debería? Probablemente no. Cabe mencionar de que hay algunas funciones en postproducción que ya de repente veremos en otro momento que te permiten crear cuadros de manera digital. Entonces, una imagen de 24 la puedes dividir. ¿Qué tanto haría la diferencia o eso en qué momento se podría hacer? Ok, la pregunta sería la siguiente, ¿no? No es si es que se puede o no, sino porque sí se puede. La pregunta es, ¿se debería o no? Tenemos por regla general, ¿de acuerdo? Eso, nuevamente coincidimos, no es algo obligatorio, sino es un estándar, es una regla que por lo general la gente sigue, por esos factores bueno, he comentado, que puede ser 24. Santos, ¿querías comentar, creo? O sea, lo que yo tengo entendido es que el tema de los cuadros por segundo va a depender mucho del medio en el que vayas a publicar. Por lo general, Ujú. siempre se recomienda para redes sociales utilizar 24 cuadros por segundo. Si vas a utilizar, o sea, tú lo grabas a 24 y se reproduce como si fuera 24, pero puedes exportarlo a 15 cuadros por segundo para reducirlo, para que sea más rápido de descargar en internet. Por ejemplo, cuando vas a hacer una transmisión en vivo o algo, cada o sea, el hecho de que vaya a 24 tomas quiere decir que Claro, tiene mayor peso. la información va a ser eso, va a tener más peso. Y si el ancho de banda es un problema, entonces necesitas enviar menos información para que a la gente se le pixele o se le destrabe menos la transmisión. Entonces, bueno, anteriormente, ahora con las conexiones de internet que hay hoy en día, ya no es tan necesario, pero antes se oscilaba mucho a comprimir el video a 15 cuadros o a 20 cuadros incluso, para reducir la cantidad de información que viajaba Ujú. y el streaming o el video que fueran a ver fuera más liviano, o sea, menos pesado, ¿no? Ahora, tengo entendido que también el tema de la cantidad de cuadros por segundo influye un poco en la percepción que se tiene del video. No se percibe igual uno a Ujú. 24 cuadros que uno a 30 cuadros. De Porque hecho, es más en la digital. televisión, en la internet creo que es distinto, pero en la televisión, cuando graban un programa, creo que en 30 cuadros tiende a verse como más vívido o más hiperrealista que si está grabado en 24 cuadros o reproducido. No estoy muy claro en eso. Eso lo leí hace tiempo en algún lado. Claro. Para responder la pregunta que hizo Luis, ¿qué tanto haría la diferencia hacer eso? Digamos de que, a ver, para que una imagen se vea bien, o sea, un video fluido, tendría que tener 24, ¿de acuerdo? Si yo esos 24 después los parto en 2 segundos con 12 cada uno, técnicamente se puede, pero el video no se va a ver bien. Ahora, la pregunta acá sería, ¿qué significa que se vea bien o no? Y por eso acá yo digo de que viene un poco la parte un poco más conceptual, o pongámoslo un poco de esa manera, ¿no? Si, por ejemplo, nosotros como fotógrafos tomamos fotos para intentar capturar la realidad, nosotros en video también hacemos más o menos lo mismo. Entonces, no es la intención que lo que grabemos pueda ser lo más cercano a lo que ven nuestros ojos. Entonces, esa es un poco la respuesta de por qué es 24, porque se acerca o captura un poco tal cual, o sea, tal cual la experiencia humana, básicamente, ¿no? Que ya después, y lo vamos a ver aquí en unos momentos,
van a haber algunos casos artísticos donde podemos usar estos fenómenos o de repente esas configuraciones atípicas para lograr ciertas experiencias, sí, pero la respuesta va un poco más por ahí. 24 sería el estándar porque es lo más cercano al ojo humano, porque se entendería que lo que queremos capturar es la experiencia humana, pero hay algunos casos donde se pueden usar o más fotogramas o menos, ¿de acuerdo? Entonces, yendo al caso de lo que sería un slow motion, acá, por ejemplo, voy a compartir rápidamente un video que yo había grabado a 60 cuadros y después lo partí en lo que es edición, ¿no? Acá pueden ver lo que sería esta rampa de velocidad. Discúlpenme, voy a quitar esto ya. Esa rampa de velocidad, que acá es cuando el video comienza a bajar de velocidad y después aumentar, ¿no? Y acá pueden ver un poco el proceso de edición, ¿no? Lo voy a mostrar. ¿Me comentan si es que tiene audio? Quería que no, ¿verdad? Bueno, aquí por allá. Entonces, pueden ver acá cómo la velocidad sube y baja. ¿Ok? Pero como les digo, esto es importante entender. ¿Por qué? Porque dejando de lado las herramientas, algunas herramientas digitales, si tú sabes que después vas a querer hacer una cámara lenta, sabes de que por lo menos deberías tener 24 cuadros cuando hagas la división. Entonces debes asegurarte de grabar a por lo menos 60 cuadros o de repente 120 para que después en postproducción tengas el material en crudo para trabajarlo. Porque si tú lo grabas a 24 y quieres hacer cámara lenta, muy probablemente no vas a hacer. ¿De acuerdo? Entonces hay que tomar en cuenta este concepto matemático, vamos a llamarlo así, porque solamente a raíz de eso vamos a entender un poco cómo es que funciona eso, ¿no? Entonces continuamos. No sé si de repente quedó alguna consulta, duda. Eso quiere decir que se graba justo como vimos anteriormente, tú lo puedes grabar a mayores cuadros, 60, 120, 240, incluso más, ¿no? Y tú después lo puedes exportar en 24, ¿no? Es diferente los cuadros que yo grabo en cámara y los grabos que yo trabajo en edición, ¿no? O sea, siempre en cámara, tú lo que vas a hacer es tener el material, toda la información que tú después vas a trabajar. Si tú sabes que después quieres hacer una cámara lenta, se entendería que tú debes grabar un video que tenga al menos 60 cuadros, porque si no, después cuando en edición lo quieras dividir, no se va a poder. Se va a poder, pero no va a quedar bien, salvo que tengas alguna herramienta de apoyo artificial que te pueda ayudar a generar cuadros de manera digital, que en algunos casos no, tampoco puede. Eso sí. Sí, a ver, volviendo a lo del, creo que era frame rate y los FPS, ¿verdad? Ajá. Uno sería la cantidad de fotos que hay en un segundo y el otro sería la velocidad de cada foto que tomaríamos, ¿no? No, el frame rate ¿Algo así? es como el sistema de medición, es como que hablamos de peso. Y cuando yo quiero expresar este peso, lo voy a expresar en kilos, ¿no? O sea, ¿cuál es el peso de esta cámara? Ah, ok, 1 kilo. Entonces, frame rate sería el sistema de medición y los FPS sería la unidad, ¿no? Ya, porque hasta donde lo entendí, uno era cuántos cuadros, digamos, tienes en un segundo, que puedes eso añadir y Claro. sea en post. Y el otro es, digamos, la velocidad de, o sea, al menos yo lo entiendo como que si grabo ya en 24, va a haber movimiento, porque ya sería 1/24 de segundo y eso sería la velocidad, digamos, de cada foto, por así decirlo. Y ahí serían dependiendo cuántos fotos tienes, pero esa sería la velocidad, pues, ¿no? 1/24 o 1/120. Si es que quieres mostrar menos, no, quieres mostrar menos movimiento, tal vez. Claro, Algo así, más o menos. claro. El frame rate sería la cantidad de imágenes que puedes capturar en un segundo. Y cuando respondes esa pregunta sería, ok, mi cámara puede grabar 24 FPS, que serían fotogramas por segundo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de repente frame rate, hablamos del sistema más general, ¿no? O sea, ¿cuál es el frame rate de este video? 24 FPS o 60, ¿no? Siempre va a ser un poco más cuando de repente queremos hablar específicamente o sea, el tema de los FPS, responder, ¿no? Tengo 24, tengo 60 y tal, ¿no? Y el frame rate es un poco más general de que, okay, cuántas imágenes por segundo, digamos que es un poco el concepto más general, ¿no?
Espero ahí haberme dejado entender. Eh, ok, entonces aquí continuamos con la parte de setup de la cámara. ¿De acuerdo? Porque hay que entender algo, y acá justo les voy a explicar. Eh, Cuando grabamos video hay una regla general que se llama la regla de 180, que básicamente lo que dice es de que nuestro shutter speed, que sería la velocidad de obturación, debe ser el doble de los FPS que tenemos en cámara. ¿A qué me refiero? Yo como persona que va a grabar video, yo primero tengo que configurar mi cámara en el sentido de que, ok, ¿cuánto quiero grabar? Quiero grabar en 4K, en 1080, ¿a cuántos fotogramas? A tanto. Pum. Entonces, yo primero elijo qué tipo de configuración en video voy a tener. En función a eso, voy a configurar mi cámara. ¿A qué me refiero? Si yo elegí grabar a 24 FPS, mi shutter speed tiene que ser el doble, que sería ¿cuánto? 48. ¿De acuerdo? Pero como no hay 48 en nuestras cámaras, el más cercano, ¿cuánto sería? 1/50. Si yo, por ejemplo, decido grabar a 60 FPS, puedo, o sea, bueno, tengo que usar el shutter speed en 1/120. Entonces, siempre nuestra regla general o nuestra fórmula sería esta, ¿no? Que nuestro shutter speed siempre tiene que ser el doble de nuestros FPS. Ahora, la pregunta sería, ¿puedo usar de repente el triple, el cuatro, pero de repente, o sea, ¿tiene que ser siempre así? No, ¿de acuerdo? Es la manera en la cual se va a ver más natural, pero uno puede variar. Y para eso voy a agarrar algunos ejemplos que tengo aquí en internet. ¿De acuerdo? Espero que también puedan ver mi pantalla. Ya. Que ven, por ejemplo, 1/15. Ven que aquí el movimiento es súper no tan real. En 1/30 es el más real. En 1/60 es un poco digital. Y acá ya es totalmente digital, ¿no? De que se puede, se puede. ¿De acuerdo? Pero obviamente, como digo, ¿no? Lo más cercano a la realidad sería este, ¿no? El 1/30, bueno, el 1/sobre 60, o de repente el 1/50, creo, ¿no? Entonces ya, no sé si de repente acá hay alguna consulta, ¿verdad? Es una regla general que después se puede romper, y el diafragma y el ISO es algo que nosotros podemos ya manejar a gusto, ¿no? Si queremos que tenga mayor bloqueo, de repente menos. Si falta luz, subimos el ISO, ¿no? Pero nuestra regla siempre va a ser nuestro shutter speed el doble de los fotogramas por segundo que estamos configurando, ¿no? Entonces, este setup es el estándar y nos da un look cercano a la realidad, pero va a depender de lo que quieras hacer. Esa parte es lo más importante. Cada setup de cámara debe responder a la escena que tú quieras grabar, ¿de acuerdo? Por ejemplo, sabemos que siempre nuestro shutter speed va a estar fijo, ¿de acuerdo? Entonces, si a lo mejor yo tengo un plano general, acá va a ser más útil que yo de repente cierre un poco más el diafragma para tener más información de muchos lados, ¿no? Pero si tengo de repente un plano medio en el cual quiero poner a una persona en medio y hacer casi como que un retrato, tengo que cerrar, bueno, tengo que abrir mucho más el diafragma, ¿verdad? ¿No? Y también manejar el ISO, pero el shutter speed se va a quedar igual. Entonces, ¿por qué comento esto? Porque pongamos lo siguiente, y acá voy a usar mi pequeño amigo. Ya, como le decía, nuestra velocidad de obturación siempre va a estar fija, ¿de acuerdo? O se supone, ¿está bien? Entonces, nuestro triángulo de la exposición pasa a ser solamente una línea de exposición, porque ya no hay 3 puntos, sino solamente 2 que podemos configurar. Entonces, por ejemplo, en este caso tengo de repente este plano, que para sacarlo así yo debería tener una velocidad de 1/2/50, un diafragma entre 2.8 a 1.8, y bueno, ISO 100, ¿no? Si, por ejemplo, estuviéramos a plena luz del día, de repente 12, 1 o 2, va a haber demasiada luz. Más o menos al ojo vemos de que acá estamos con mucha luz, acá mucha luz, y bueno, acá también hemos bajado luz, pero muy probablemente nuestra imagen va a quedar sobreexpuesta. Entonces, no hay manera, bueno, algunas cámaras sí, pero en este caso no hay manera con la cámara de que podamos quitar luz. Y para esto existen los filtros ND, que es este objeto de aquí, no sé si que lo pueden ver, esperen un segundo. Seca, ya. Este es un filtro ND, que acá van a ver, no sé si lo pueden ver acá, que cuando yo giro se hace más clarito, y cuando lo giro por otro lado se va a hacer más oscuro. ¿Lo pueden ver? Entonces, este filtro a mí lo que me permite que
quitarle luz a mi cámara, ¿no? Va acá en la cámara, se pone delante, y esto va a hacer de que, ya, y eso va a hacer de que el lente, bueno, entre mucha menos luz para compensar toda la luz que está entrando por la configuración que yo tengo, ¿no? Porque por lo general cuando tomamos fotos, ¿qué es lo que pasa? Cuando tenemos mucha luz, quitamos luz siempre con la velocidad de obturación, pero este va a estar siempre fijo. No podemos cambiarlo, entonces requerimos de un elemento externo, que es este de aquí, el filtro ND. Cabe decir que probablemente eh, este accesorio es indispensable para alguien que desea grabar videos. Dicho de otra manera, si que tú quieres grabar videos, no puedes no tener uno de estos, ¿de acuerdo? Porque si es que quieres controlar la exposición, o mejor dicho, si es que quieres tener looks diferentes en cada plano, tienes que controlar la exposición. Y la única manera que lo puedes hacer es a través de este filtro. Porque si no, todos tus videos van a estar como a f.8, f11, porque como no puedes quitar luz con la velocidad de obturación, tienes que quitarlo por otro lado. Y con eso tampoco puedes. ¿Y que te queda? Solamente el diafragma, ¿no? Entonces, para eso es necesario el filtro ND. ¿Hasta aquí alguna pregunta o duda? Creo que por acá hay un par de más. A ver, acá hay un par de... No, pregunta, creo. O sea, cuanto más FPS la imagen es lenta, no, sería al revés, que mientras más FPS, el movimiento es mucho más fluido. Mientras menos FPS se va a ver así. ¿Nunca les ha pasado de que han jugado algún videojuego y que cuando la computadora no es tan buena y que no te da tantos cuadros por segundo, la imagen se ve así? Pero cuando tu computadora es buena y puede correrlo a muchos cuadros, se ve así. Entonces, es algo parecido, ¿no? Sobre esta parte, sobre el filtro ND y sobre la parte de la configuración, hay algunas consultas. Esa parte es importante tenerla porque muchas veces en fotografía, ¿qué pasa? ¿No? Uno llega a un lugar y dice, ok, déjame configurar, ¿no? Ok, el ISO en tanto, el diafragma en tanto, la velocidad en tanto y ya, terminé, comienzo. Ya, en video es diferente. En video es, ok, en ese momento quiero hacer este plano, perfecto, voy a ponerlo así, así, tal, ok, tengo mucha luz, el filtro de giro. Ok, quiero de repente hacer un video para una persona, ok. Y la idea es que tú siempre vas a estar, o lo correcto sería que tú siempre estés configurando tu cámara por cada plano. No es tanto como de repente fotografía que tú llegas, lo configuras una vez y ya puedes hacer todo ya. Acá no. Acá siempre tienes que estar configurando ese tab que vas a hacer para todos los planos que tú quieras hacer, ¿no? Hasta aquí, consultas, dudas. De repente quieren que vuelva a explicar nuevamente alguna parte. Personas. O continúo. ¿Qué dicen? O a lo mejor no se ha entendido, desean que lo podamos repasar. Si no, sigo nomás, ¿ah? Ya, resolución y calidad. Ya. Ya, ok, entonces continuamos. Ahora vamos a revisar un poco la parte de la otra parte de configuración, ¿de acuerdo? Que es el tema de resolución y calidad. Actualmente, respecto a lo que es resolución, tenemos como estándar dos, que sería el 1080 y el 4K, que eso uno lo puede configurar en cámara. También tenemos el bitrate, que a veces puede estar expresado en 50M, en 100M, en 150, en 200, que básicamente es qué tanta información se va a capturar, ¿no? Muchas veces, aunque parezca mentira, puede importar más la cantidad de bitrate que, por ejemplo, si es 4K o 1080, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, también la profundidad de color que de momento el estándar estaría en 8 bits, pero actualmente ya muchas cámaras también están aportando por los 10 bits de color, ¿no? Mientras mayores bits de color tenga una cámara, mayor información te va a dar para que tú después lo puedas trabajar en postproducción, ¿no? Y lograr esos looks, de repente, esos colores un poco más únicos. ¿Está bien? Entonces, es un poco la parte de configuración. Entonces, lo que hay que entender es de que cuando uno graba video, lo que uno debería hacer es trabajar al menos estos cuatro valores de manera manual. ISO,
el diafragma, la velocidad de obturación y el balance de blancos, ¿de acuerdo? Pregunta, a lo mejor algunos sí. ¿Cuánto es lo máximo recomendable en shutter speed por los FPS? Como lo habíamos visto, el doble. Si yo voy a grabar a 24 cuadros, debería grabar, bueno, debería poner mi shutter speed en el doble, que en este caso sería lo más cercano, 1 partido sobre 50. En el caso de que sea 60 cuadros, sería 1 partido sobre 120. Ok, entonces yo hago la pregunta, ¿aquí alguno de ustedes, o bueno, alguien ha tenido la oportunidad de trabajar el balance de blancos de manera manual? ¿Qué dicen? O cambio la pregunta, ¿sabían que se podía configurar el balance de blancos de manera manual en cámara? ¿Alguien lo podía hacer? Con la paleta de colores, sí, en postproducción a lo mejor, pero digo, ok, pero alguien ha dicho, ok, voy a comenzar a tomar una foto, ok, un segundo, déjame poner el diafragma, el ISO y todo lo demás, y también voy a configurar el balance de blancos, o lo manejamos de manera automática. ¿Qué dicen? Creo que por lo general todos lo manejamos de manera automática, ¿verdad? Ya, en video no se debería. Y les explico por qué. Voy a poner un ejemplo de el video que hice ahora último que sube en Cusco. Permítanme un segundo. Y acá van a ver lo siguiente, ¿ya? Eh, ya, voy a avanzar un poquito más y les voy a mostrar qué es lo que pasó aquí. Ya, de momento yo estaba grabando en Cusco un recorrido con mi cámara y dejé el balance de blancos de manera automática. Entonces, acá se van a dar ustedes cuenta de algo. O sea, cuando uno deja el balance de blancos de forma automática, lo que sucede es de que la cámara misma comienza a hacer el análisis y determina cuál es la temperatura de color correcta, ¿no? O la que más conviene, ¿no? Entonces, aquí lo que pasa, y revisen por favor estos focos acá tienen un color un poco más blanco, y van a ver qué es lo que pasa conforme va avanzando. Si se van dando cuenta, van a ver cómo la cámara considera correcto que estos focos ya no son tan blancos, sino van a pasar a ser un poco más azules. Y vean cómo toda la imagen comienza a tornarse más azul. ¿De acuerdo? Entonces vamos a avanzar un poquito más. Uy, y ahí está. Y mi cámara consideró correcto de que ahora era más pertinente cambiar el balance de blancos y agregar más azules. Por ejemplo, en fotografía, si yo tomo una foto con un balance de blancos y después con otra, la puedo editar, son fotos independientes. Cambiar de manera gradual el color que va haciendo o la corrección de color que hace mi cámara en video probablemente sea muy complicado. Esta toma, muy seguramente, sería una toma inservible, porque el color ha ido cambiando. ¿De acuerdo? Entonces, lo correcto sería que uno, o mejor dicho, en video deberíamos grabar o configurar también el balance de blancos de manera manual. ¿Para qué? Para que no pase esto. Para que toda la toma tenga un color parecido. ¿Está bien? Entonces, es por eso que para hacer el balance de blanco usamos estos, las famosas tarjetas de grises. No sé si lo pueden ver. Es aquí, ¿no? Esa tarjeta de grises que lo que me va a permitir es a través de la cámara o de repente también en edición, poner estos colores para que lo pueda corregir. ¿De acuerdo? Ese probablemente sería el segundo accesorio más importante a la hora de grabar video. ¿Por qué? Porque es muy importante tener un balance de blancos correcto para que el color de toda la toma sea consistente. Si no es consistente, probablemente nos vamos a encontrar ante una situación donde el video que hemos grabado eh, o sea, digamos que no podríamos considerar que hemos grabado de manera correcta, porque cambia el color. Y eso, digamos que no debería pasar, ¿no? Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna consulta? Bueno, eso nos permite tener un look consistente. Todo esto que hemos visto, de acuerdo al tema de configurar, balance de blancos y todo lo demás, se llama producción. Cuando in situ, en el momento, configuramos, vemos la luz, calibramos todo esto y comenzamos a grabar, todo eso se llama el proceso de producción, ¿de acuerdo?
Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna consulta o duda? A lo mejor he ido demasiado rápido, no sé si es que he dado información que las personas los puede haber confundido. ¿Qué dicen? Os escucho. Mientras voy sacando los siguientes accesorios. Ya, a ver. ¿No hay preguntas? ¿Estoy solo? ¿Qué sucede cuando se utiliza este tipo de equipo para grabar video? ¿A qué te refieres? Cuando de repente yo con mi amigo queremos grabar juntos un video y él graba con su cámara y yo con la mía. Ok, ya. O sea, imaginemos que yo quiero grabar un video y tengo que usar por un lado mi cámara y por otro lado mi dron, por ejemplo. ¿Verdad? No sé si me dejo entender, Antonio. Sí, ok. Evidentemente lo que va a pasar es, bueno, hay algo curioso, ¿de acuerdo? Todas las cámaras tienen una interpretación de color en particular. Hay algunas que de repente en diferentes modelos tienen, o sea, mantienen cierta consistencia. Hay algunas marcas que de repente hay generaciones que tienen un cambio un poco más radical entre una y otra. Y hasta incluso lo que parece gracioso es de que los lentes también afectan en la interpretación de color. Por ejemplo, ese es un lente TT Artisan y la interpretación de color que tiene este con este es diferente, que es un Sony. ¿De acuerdo? Y incluso son diferentes a mi Sigma, que es esta acá. Ahora, estos dos tienen un color bastante más cercano, ¿no? O sea, están cerca, pero igual es diferente. Entonces, eh, qué es lo que se debería hacer? Hacer corrección de color, nada más. Hacer el proceso en el cual tienes que como que ir homologando los colores y todo lo demás. Un buen punto de partida en este caso sería que ambos tengan un correcto balance de blancos, ¿no? De manera manual. O sea, apuntándole a ambos lentes con la tarjeta de grises, ¿de acuerdo? Yo al menos me estoy asegurando de que el punto de partida sea más cercano, porque si no, probablemente van a estar en puntos un poco más complicados y tengo que acercarlos después en un programa de edición, ¿no? En cambio, con el balance de blancos, al menos yo puedo tener un poco de control de que van a estar un poco más cerca, ¿no? Y ahí intento homologar, ¿no? Pero a tu pregunta, ambos van a tener colores diferentes y si yo quiero que se vean iguales, van a tener que pasar por un proceso de edición, ¿no? Que obviamente eso va a tardar un poco más o de repente un poco menos en función a qué tanto tú conozcas el equipo que tú tienes, ¿no? Si tú sabes que uno de repente tiene una orientación un poco más cálida o una un poco más fría, ya sabes por dónde empezar, ¿no? Si no, de repente al inicio vas a tener que probar y probar a ver un poco qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Consultas, dudas? ¿Continúo? Antonio, ¿pude responder tu pregunta? Confírmame a ver. Sí, perfecto. Entonces continuamos. Entonces, ahora, en video es muy importante entender los planos que se van a manejar, ¿no? Acá tengo el ejemplo de cuentos de 10 planos, que sería el plano detalle, el primer plano, que es este de aquí, el primer plano, el plano medio corto, el plano medio largo, el plano americano, que es muy conocido que todos usamos bastante, el plano, uy, no recuerdo muy bien qué es, el plano general y el gran plano general, ¿no? ¿Por qué comento esto? Acá creo que tengo otra imagen, ¿de acuerdo? Y acá lo voy a poner. Ya. Acá tengo un ejemplo de una persona que está con un encuadre más o menos similar, pero está con diferentes rangos focales, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué comento esto? Porque en video, o mejor dicho, en fotografía, uno por lo general lo que hace es lo siguiente, ¿no? O digamos que ordena un poco así, ¿no? Ok, yo quiero tomar una foto a una persona, voy a hacer un retrato y requiero un lente de 50 milímetros, 85, y voy y le tomo foto. Pero no he pensado si ese plano es el que más le conviene o no. En video, tomando en cuenta de que por lo general tenemos que contar una historia, lo que nosotros pensamos es lo siguiente. Ok, quiero armar un plano de una persona que se sienta perdida. Para esto, yo tengo que mostrar mucho contexto
y entonces tengo que mostrar bastante información, ¿de acuerdo? A pesar que yo pueda hacer un encuadre similar entre un lente angular y un lente teleobjetivo alejándome, o sea, digamos que físicamente es posible, el tema de la compresión de planos va a hacer que no se vea igual. Entonces, acá la pregunta es, si yo quiero usar un plano, o mejor dicho, ¿no? Si yo quiero transmitir una sensación de pérdida, me sirve usar un plano general o un gran plano general. Y para que este plano se vea mejor, lo correcto sería usar un lente angular. Ahí tú puedes escoger 24, 20, 18, 16, 11, 12. Entonces, en video hay que entenderlo no tanto por qué lente tengo, sino qué es lo que quiero transmitir. Y una vez que yo sepa qué es lo que quiero transmitir, voy a elegir cuál es el plano que me permite contar mejor esto. Y en base al plano que yo quiero usar, voy a ver cuál es el lente que se acomoda mejor, mejor a esto. Yo diría de que en video probablemente es donde se tenga que gastar más en equipo porque la sensación que te da un lente de 50 milímetros a un 24 no es igual. Y no habla solamente de cómo se ve, en el sentido de que se queda un bokeh y tal, no. O sea, hablo el tema de compresión, distorsión, cercanía. Entonces, ahí hay un poco una parte más técnica a nivel de entender cuáles son las características de cada lente y cuáles son los fenómenos que te generan y cuáles de estos fenómenos te conviene a ti o no. Entonces, ya. Y luego continuamos. Ok. En video, el uso de la composición es vital porque te permitirá comunicar lo que tú quieres. ¿De acuerdo? Cabe mencionar de que en video sí, la parte de aprender todo lo que es el tema de composición es muy importante porque en una foto a veces uno puede, ¿cómo decirlo? Improvisar un poco más, ¿no? Pero probablemente en video sí vas a tener que eh, dominar un poco más ese apartado más teórico, ¿no? Ahora, vamos a revisar algunas tomas para poder descomponer algunos ejemplos. Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna consulta o duda? Por favor, coméntenme. Vamos a revisar algunos ejemplos súper, súper chéveres, ¿de acuerdo? Mientras termino de configurar algo que me ayuda ahorita. ¿Preguntas, dudas, quejas, reclamos, insultos también puede ser, ¿no? Vamos a ver. ¿Ninguno, chicos? Yo, a ver, Antonio, te escucho. ¿Ya? Si gustas, puedes abrir micro, Antonio. Cuando la luz es controlada como en estudios, ¿ok? También se configura. eh, ¿Qué cosa? ¿Te refieres a...? Sí, también, también. Sí, igual, igual. Ahora, cabría mencionar de que muy seguramente podemos controlar la luz y a lo mejor no podemos, o sea, tenemos más facilidad de mantener los otros valores como de repente el diafragma. Pero sí, también, también. Se debería, ¿no? A lo mejor si es que no lo quieres hacer, no hay problema, pero se debería hacer, ¿no? Ya, a ver. Ok. También debo controlar, también. Siempre, siempre. Igual te puedes poner rebelde, ¿no? Dices como que no quiero, ¿no? Pero deberías. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Pregunten, chicos. Por favor, no se queden con las consultas. A ver. Mm, ya. Entonces, si no hay más preguntas, continúo.
Y bueno, quisiera preguntar, ¿alguno de ustedes ha visto Suits? ¿Suits? ¿La ley de los audaces? Comenten en el chat, a ver. No, nada, los abogados, exacto, sí. Ya, quiero probarlo por acá. Sí, ya, perfecto. Ok. Ya, entonces, ¿por qué les comento esto? En video hay algo bastante particular y que me gusta mucho y es de que la gente que graba lo que hace es usar aquellos fenómenos o hasta cierto punto podría decir desperfectos o características del equipo que tiene para intentar hacer cosas un poco creativas, ¿de acuerdo? Y ahora les voy a mostrar, ¿está bien? Vamos a analizar algunos ejemplos aquí de Sus, que es una serie que a mí me gusta mucho. Tengo tres ejemplos, ¿de acuerdo? Y les quiero explicar un poco de qué va esto. Aunque me parece que acá no tiene video, ¿no? Discúlpeme, ¿se escucha el audio o no? ¿Me confirman? A ver, pongo. No, ¿verdad? Ya, a ver, voy a ver si a lo mejor compartiendo de otro modo sí puedo tener audio. Uy, acá va a ser un poco más complicado. A ver, voy a decir que lo puedo encontrar, ¿verdad? Espérame un segundo. Uy, creo que no voy a poder compartir el audio, pero a ver, entonces lo comparo así, de igual manera. Ya, espérame un segundo. Ya, a ver, presentar ahora. Ya. Pucha, me hubiera gustado compartirlo con audio, la verdad. Toda la pantalla. Uso video. Ya, bueno, entonces ahora vamos a tener que imaginarlo, si no. Ya, ok, ya, entonces acá les comento qué es lo que está pasando. A ver, le pongo un poco en contexto, ¿de acuerdo? Suits básicamente cuenta la historia de una persona que se hace pasar por abogado, básicamente es un fraude, y cómo comienza su vida en el mundo corporativo. Entonces, esa primera escena es la escena en la cual él llega al edificio o a la empresa en la cual él va a formar parte, ¿no? Que obviamente es un mundo muy diferente al cual él había conocido. Entonces, obviamente él llega y ve toda la escena y se queda como que impactado, ¿no? Entonces, acá está, mira. Entonces, acá vamos a ver cómo es que él llega. Dense cuenta cómo la cámara hace una toma contrapicada. ¿Para qué? Para que podamos de alguna manera ver al sujeto que se siente un poco como que chiquito frente a de repente estos monstruos corporativos, ¿no? Entonces usan el ejemplo de esta cámara, ¿de acuerdo? O de este ángulo para poder transmitir esto. Y en este caso lo que tenemos, que es un poco también curioso, en este punto lo que sucede es que básicamente alguien dentro de su compañía le cuenta a la gerente general que él era un fraude. Entonces él cuando llega a trabajar llega totalmente en shock porque ya la gente sabía quién era él, que era básicamente un fraude, ¿no? Entonces hacen uso de algo específico para querer transmitirnos esto, ¿de acuerdo? Entonces, ok, dice, mira, ok, entonces él está preocupado porque ya se ha dado cuenta de que la gente sabe sobre su secreto y llega aquí y miren lo que usan, ¿de acuerdo? Ok. Él llega y está totalmente como que en shock, se nota que no está totalmente en sus cabales, que está pasando por una crisis, ¿de acuerdo? Quiero que me digan,
¿qué han usado? O bueno, me gustaría que alguien pueda compartir o cómo creen que han intentado hacer esto. ¿De acuerdo? Voy a dar una pista. El sujeto está desenfocado. Santos, sí, te escucho. Han desenfocado el fondo y todo el entorno para que solamente se enfoque el tipo, como que el tipo está un poco como desorientado. O sea, Por, el foco es únicamente el personaje principal. mira, vamos a ver, ¿ah? Lo que hacen es, lo que Santos dice es correcto. ¿Qué han hecho aquí? Han puesto la cámara con enfoque manual, que probablemente ellos ya lo trabajan. Y por ejemplo, aquí ni bien él entra, todo está desenfocado. Todo. De hecho, hay un fenómeno que está pasando que se llama el famoso focus breathing, que es cuando la cámara respira, ¿de acuerdo? Y enfoca un poco y así, nuevamente pasa y usan el enfoque manual para entre que ve y no ve, así, sí, enfocan, desenfocan, enfocan, desenfocan, también hay una cámara lenta, un plano desde abajo, desorientado, creo que es el término correcto. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Hacen uso de algo que probablemente no deberíamos hacer, que es desenfocar un video. ¿Para qué? Para transmitirnos o intentar transmitirnos la experiencia que está teniendo el personaje. A través de estos fenómenos audiovisuales o de repente técnicos, lo que están buscando es recrear para los espectadores esta experiencia personal de este personaje. ¿Me dejo entender? Entonces, es curioso cómo usan algo tan de repente simple como el enfoque y lo usan de manera manual y comienzan a desenfocar para transmitirnos esto. ¿De acuerdo? Entonces, ahora voy a mostrar una siguiente etapa, ¿de acuerdo? Es en la misma serie, ¿está bien? Que avanzan un poquito más, ¿está bien? Y básicamente él ya había como que salido de esta parte y llega un momento donde otra persona lo descubre y le dice, yo sé que me estás mintiendo. Entonces, vamos a ver esto porque vamos a ver qué es lo que pasa, ¿está bien? Entonces, ok. Tenemos por aquí, creo que ya. Ok, esta es la parte de acá y ya. Esta es la siguiente. Ay, un segundo. Creo que es aquí. Ya. Ok, esa es la toma en la cual le dicen, ya sé, ya sé que eres un mentiroso, ¿no? Acá le dice, ya sé que me estás mintiendo y hacen un efecto particular. ¿Qué fue lo que hicieron? Probablemente eso es un poco más complicado de adivinar, pero voy a repetir exactamente la parte en la cual eh, le dice, ¿no? Dice, me estás mintiendo. Y pum. Y como que el sujeto se descoloca. ¿No les ha pasado a ustedes a veces de que sucede algo y de verdad sienten como que el mundo le da vueltas? Como que se enteran de algo, no sé, llega un momento y es como que sientes de que el mundo te da vueltas. Eso es lo que ellos han intentado recrear. ¿Y de qué manera? Acá tengo mi gimbal, ¿de acuerdo? Acá tengo mi cámara, que está con mi gimbal, y voy a llevarlo al modo, creo que es segundo POV, creo que es acá. Ya. Le voy a mostrar qué es lo que han hecho, ¿de acuerdo? Están grabando así, ¿está bien? Y cuando en el momento que él se entera de esto, para generar esa sensación de descolocado que hacen, y la cámara también gira, ¿ven? Y pueden hacer esto como que, o sea, como digo, ¿no? Van yendo y pum, tumba la cámara. Y genera esa sensación de descolocado, ¿de acuerdo? Es como cuando de repente te puedes enterar de una noticia muy impactante y sientes que, pum, el mundo como que te da vueltas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué comento estas partes o por qué yo quería poder realizar eso con ustedes? Porque estos son efectos o de alguna manera algunas técnicas que se han hecho en producción. ¿Qué significa in situ? Con la cámara. No han tenido que ir a postproducción y volverse locos, meterle que el efecto tal, que After Effects, nada, nada, nada. En cámara, nada más. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante
o esta primera parte es muy importante porque a veces lo que se piensa es de que el que graba videos es el que sabe editar. Y honestamente eso está muy lejos de ser correcto. Porque la persona que sabe grabar, o que, bueno, al menos en lo particular, una persona que es filmmaker y demás, es aquella que conoce toda esta parte técnica y que sabe en qué momento va a usar qué herramienta, qué lente, cuál técnica, si va a grabar de repente de esa manera, ¿no? Si es que va a usar luz artificial o no. Entonces, es conocer la parte más que todo de producción, lo que uno hace en el momento. ¿Por qué? Porque es con esa información que tú después vas a poder editar. Yo les hago la pregunta, si yo grabo y el balance de blancos no ha sido de manera manual y el color de la cámara se cambia o el color del video se cambia, ¿ustedes creen que por muy buen editor que yo sea, va a quedar bien? A lo mejor sí, ¿ya? Pero de verdad, este, podemos pensar de que o sea, eso se tiene que corregir en edición. Bueno, yo creo que no, ¿no? Acá podemos tener de repente algunas miradas diferentes, ¿no? Pero editar no es saber sobre videos, una parte, pero esa es la parte más importante, ¿de acuerdo? No sé si hasta aquí alguien tiene alguna consulta o duda, o de repente comentario, agregar algo. No sé si es que de repente se quedan ahí o se han desconectado. ¿Qué dicen, chicos? Bueno, Renzo había dado like. No sé si de repente alguien más desea agregar algo. Y ok, entonces ahora ya para esta última parte, voy a comentar sobre algunas de las técnicas más famosas de edición. Esta parte está un poco más orientada a la parte más de configuración, la parte un poco más básica, para aquellas personas que a lo mejor no han tenido oportunidad de grabar, no saben por dónde comenzar, están un poco perdidos, el tema de configuración, porque como digo, a veces se piensa mucho de que saber sobre video significa saber editar, y eso no es tan cierto, ¿no? Entonces, vamos a revisar algunas de las técnicas de edición, ¿de acuerdo? Que acá tengo las más conocidas, ¿de acuerdo? En lo que sería en la parte más básica, tenemos, por ejemplo, lo que es el montaje y las transiciones, ¿de acuerdo? En las técnicas un poco más intermedias sería lo que serían los speed ramp, que es para manejar la velocidad. Cabe mencionar de que si yo hago cámara lenta, se podría decir que es una técnica de edición básica, pero si yo hago speed ramp, que sería manejar la velocidad en niveles diferentes y ya con de repente algunos matices ya es un poco más intermedio, ¿no? El tema de manejar keyframes también es una técnica intermedia y en las técnicas más avanzadas tenemos el tema de colorización y manejar lo que serían los SFX y VFX, ¿de acuerdo? Que probablemente vamos a poder revisarlos en otro momento o ya en la parte siguiente, ¿de acuerdo? No sé si es que hasta aquí alguien tiene alguna consulta o duda. Por ejemplo, les voy a mostrar un ejemplo de transiciones, ¿de acuerdo? Creo que eso lo tengo en mi página también. ¿De acuerdo? Ver más tarde mis videos. Ya. Creo que está acá, me parece. Ya, y creo que esta sí voy a poder compartirlo con audio, porque está en pestaña. A ver, permítame un segundo. Dejar de compartir, volver a compartir, pestaña. Ya. Sí puedes escuchar, ¿verdad? Diría que sí. Ya, sí que se está viendo. Ya, lo que les comentaba. Por ejemplo, acá lo que van a ver es un montaje en el cual, bueno, agarré, acá por ejemplo hice varias tomas de repente un mismo baile, y lo que hice es
hacer match cuts. ¿Qué es el match cut? Cuando yo de alguna manera corto para hacer coincidir algún movimiento. Vamos a ver el ejemplo, ¿de acuerdo? Si se dan cuenta, hago cortes que coinciden con el movimiento y por eso hace que se vea fluido. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que llamamos, por ejemplo, match cut, ¿de acuerdo? Que es un tipo de montaje o lo que sería corte. ¿Está bien? Entonces, dejo de presentar. Entonces, no sé si a lo mejor hasta aquí alguien tiene alguna consulta o duda. Bueno, hemos revisado primeramente estas partes. Santos, no sé si a lo mejor tú también deseas agregar algo o de repente también una consulta o duda. Todo bien, perfecto. Entonces, Santos, te comento que hasta aquí esa es un poco la primera parte de lo que sería producción de video. No sé si es que a lo mejor, como digo, si a lo mejor alguien tiene alguna consulta o duda para de repente consultar, creo que es el momento o el espacio para poder hacerlo. ¿De acuerdo? La siguiente parte, que bueno, ya en todo caso pues, también hablaré con los chicos de FOTA, es ver la parte ya un poco más de postproducción, que sería algunas técnicas de edición, ¿no? Y ya, si es un video, digamos, normal, se graba en 24 FPS, si en ese video se hará cámara lenta, velocidad, se graba ya. Sí, o sea, lo podrías grabar en 120 o con 60 sería lo correcto, que sería nuestro frame rate en cámara. Lo que yo grabo o, o la configuración que yo tengo al momento de grabar. ¿De acuerdo? Sin ese video, entonces para yo después poder exportarlo en 24 con cámara lenta, ¿no? O sea, pongámoslo un poco de esa manera, ¿no? Es como cuando tú compras un pollo, ¿de acuerdo? El pollo te viene con todas las partes, ¿de acuerdo? Y después tú le quitas la ala y todo lo demás, pero la idea sería saber si que tú después vas a querer pecho, tienes que comprar el pollo con pecho. Si puedes ampliar un poco sobre el uso de las rampas de velocidad. Ya, el uso de las rampas de velocidad, de hecho, es más que todo, bueno, en realidad es una técnica que se ha hecho bastante famosa al día de hoy, ¿de acuerdo? ¿Te refieres a ampliar el uso o te refieres a de repente buscar ejemplos? Creo que tengo por aquí alguno. O sea, ¿se debería grabar siempre? No, no necesariamente. Si tú, por ejemplo, sabes que vas a grabar un video que no vas a trabajar después para poner la rampa de velocidad, lo puedes grabar en 24. Por ejemplo, imaginemos que tú vas a grabar un videoblog, ¿de acuerdo? En el cual, o de repente un podcast. Yo hago la pregunta, ¿al podcast en algún momento tú le deberías poner cámara lenta? Yo creería que no. O sea, podrías, ¿no? Pero yo creería que no. Entonces, es necesario eh, grabar los 60 cuadros y después no lo vas a de repente partir, ¿no? Ahora, que a lo mejor tú después lo quieras exportar o de repente subir en internet a 60 cuadros, también es correcto, está bien, o sea, digamos que ahí no hay ningún problema, ¿no? Pero partiendo por el estándar, con que tú lo grabes a 24, puede ser, ¿no? Sí, por ejemplo, ese es un uso, ¿no? Es un uso, ¿no? Ahora, también cabe mencionar de que todas estas configuraciones hace que el ecosistema que tú tienes sea mucho más costoso. ¿A qué me refiero? No es lo mismo grabar a 1080p, que sería Full HD, a 24 cuadros, que grabar a 4K y 120. Y es tan simple como de repente, bueno, en este momento quisiera dar el ejemplo un poco más exacto, pero no lo puedo dar. Exacto, correcto. Ya, este es el mensaje un poco de esta clase.
Yo les quiero dar toda la información para que ustedes sepan de que al final todo esto va a depender de lo que tú quieras hacer. Yo te quiero dar todas las herramientas y toda la información para que tú como encargado sepas qué es lo que más te conviene hacer en ese momento. ¿De acuerdo? No es tanto una regla general como que solamente hay que hacer esto y todo lo demás, ¿no? Porque mira, te pongo un ejemplo, ¿ya? Imaginemos que no tienes filtro ND y tú dices, pucha, tengo demasiada luz, ¿qué hago? Ok, no grabo en 24 cuadros porque va a ser uno partido sobre 50, sino grabo en 60 para hacer uno partido sobre 120 y voy a tener menos luz. Es una solución. ¿Me dejo entender? O podrías grabar de repente en 120 y tienes la velocidad de uno partido sobre 240 y quitas menos luz. Son formas. ¿Me dejo entender? O sea, no hay una regla, o sea, a lo que voy es que no hay una regla general. Hay algunos consensos, directrices, estándares, maneras usuales en las cuales se hacen algunas cosas, pero no es que en video las reglas estén escritas. Sobre todo porque puedes hacer muchas cosas locas. Entonces, por ejemplo, acá tengo dos memorias, ¿de acuerdo? De hecho, ambas son similares, pero poniendo el caso, por ejemplo, con esta solamente puedo grabar 4K a 30 FPS y con esta puedo grabar a 4K en 60, pero no puedo grabar a 120 porque es una memoria mucho más cara. Entonces, y si este archivo yo lo mando a mi computadora, probablemente el equipo que yo necesito va a ser más costoso, porque no es lo mismo entrar en un programa de edición, un video que tiene 60 cuadros o uno que tiene 120. Requiere mucho más equipo. De hecho, bueno, acá no lo puedo mostrar, pero yo cuando comencé a trabajar con 4K en 30 cuadros y 10 bits de color, porque la profundidad de color también afecta, tuve que cambiar de procesador, porque ya mi computadora estaba sufriendo bastante. Entonces, conforme más calidad tú quieras o quieras configuraciones un poco más avanzadas en video, el ecosistema que tú vas a tener que usar va a ser mucho más costoso. Comenzando por las memorias, que no son baratas, y yendo por el equipo, ¿no? Computadora, RAM, los cables también, ¿no? Entonces, aquí lo importante es saber cuál es ese punto en el cual tú sientes que puedes tener un resultado que para ti es funcional. Ok, mi computadora no, o sea, mi cámara puede grabar a 4K, pero, pero mi computadora no lo puede trabajar. Grabo 1080 y en 60 cuadros, porque con eso he encontrado el punto en el cual yo puedo trabajar. Y sí, o sea, el tema de video es caro. Es bastante caro, ¿no? Y es por eso con lo cual, digamos que en video hay una barrera un poco más de repente monetaria, ¿no? Porque querer grabar, querer editar y todo lo demás supone una inversión un poco más cara, ¿no? Entonces, no sé si de repente hasta aquí hay alguna consulta o duda. Gracias por la pregunta, Luis. También espero haberle respondido. Una pregunta, cuando se graba en 4K, el formato siempre es MP4. Déjame revisar, creería que sí. Solamente tengo una consulta. Descargas. Tengo una duda respecto a... Sí, ya, mira, por ejemplo, en mi caso, ¿ya? Cuando yo grabo con mi cámara y lo grabo en 8 bits, todos los videos se cargan como MP4, ¿de acuerdo? Pero el códec no es el mismo. El códec básicamente sería el sistema de codificación en el cual está guardada esa imagen, bueno, y todo lo demás. Y eso va a depender de que, por ejemplo, cuando yo grabo videos a 4K y en 8 bits, el reproductor que yo tengo en mi computadora lo puede reproducir. Pero cuando yo grabo en 4K y 10 bits, el reproductor que tengo en mi computadora no lo puede reproducir. De hecho, me tuve que descargar otro. Entonces, el formato del archivo va a ser el mismo, pero el códec va a ser diferente, ¿no? Y probablemente vas a requerir un programa especializado para poder aperturarlo, ¿no? Dependiendo del códec, ¿no? O dependiendo también de la cámara que tengas, ¿no?
Yo en este caso hablo por lo que es Sony. Ya. Entonces, hasta aquí, ¿alguna otra consulta o duda? Para que en todo caso lo pueda realizar. Quedo abierto a sus consultas. Si no, igual Santos, de repente esperamos un par de minutos y damos por concluida esta clase. Gracias, Luis. Me alegra haberte ayudado con algunas consultas. Bueno, creo que no hay más dudas. Bueno, Santos, creo que por mi lado es todo. Y nada, chicos, quería agradecerles nuevamente el espacio por darse el tiempo para poder participar de esta actividad. En lo particular, a mí siempre me gusta mucho compartir un poco lo que, lo que puedo saber, ¿no? Es poco, es mucho. Por eso, por favor, te escuchamos. Sí, quería comentar de que tal vez una posible opción, o sea, más tal vez posible, o sea, si es que hay limitación con respecto al procesador y todo eso, porque puede ser muy caro, al menos inicialmente podría ser si es que uno necesita, digamos, grabar en S-Log, así como que formatos para edición, y necesita tal vez altos FPS, una opción podría ser, si es factible, obviamente, grabar en 1080, creo que podría ser. Obviamente hay una considerable pérdida de calidad, pero Ujú. si es que al menos podríamos decir para iniciar, podría ser como que al menos para que tengas ya una idea de cómo podría salir el video en Sí, términos de composición y todo lo demás, podría ser tal vez una sí. posible opción, ¿no? Sí, lo que Renzo dice es totalmente cierto, ¿no? O sea, no vayan a pensar de que solamente hay una manera en la cual se pueden grabar cosas, ¿no? Creo que grabar, o sea, es más importante grabar con lo que te tu cámara que de repente buscar algo, algo especial, ¿no? O de repente específico, ¿no? Y nada, bueno, yo solamente quería compartir de que en lo particular me gusta mucho compartir esto porque día a día yo también sigo aprendiendo, veo información respecto a lo que es video, a veces es un poco confuso porque no hay una respuesta clara, siempre va a ser un poco la decisión o la decisión artística que va a tomar la persona que está de buena manera viendo esto, ¿no? A veces romper un poco las reglas para intentar algunos fenómenos, efectos, de repente escenas un poco únicas, ¿no? Entonces, que es un poco lo que también he querido mostrarles, ¿no? Entonces, por mi lado, espero haberles compartido eso. De verdad, espero que les haya gustado. Ojalá hayan podido aprender un poquito más y nada. Por mi lado, yo encantado. Santos, si no hay nada más que agregar, creo que cerramos, ¿verdad? Ok, perfecto, chicos. Por mi lado es todo. Muchas gracias y ya será hasta la próxima oportunidad. Hasta luego.